Bueno amigos, pues ya tenemos por fin el tablero de todos los canales amigos de YouTube y todas las empresas que colaboran con este canal. Para estrenarlo vamos a colocar nuestra pegatina. ¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Eso, que lo arreglé papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es la tercera parte de este gran proyecto que es montar un mini taller manitas. En este caso, lo que vamos a hacer es montar el tablero del banco de trabajo. Yo para ello he elegido estos dos tableros, ya que me salía más económico comprarlos por separado que comprarlos juntos. Son tableros de 20 milímetros aproximadamente cada uno, con lo cual vamos a hacer un tablero de 40 milímetros. Lo vamos a unir y una vez que lo tengamos unido, lo lijaremos, le daremos barniz, lo cortaremos y lo colocaremos. Y lo vamos a ver todo dentro de este vídeo. Comenzamos. Lo primero que voy a hacer es unir los dos tableros y para ello me va a hacer falta cola, el taladro y los tornillos. Para hacer los orificios nos aseguramos de que la broca no atraviesa los dos tableros. Hacemos varios orificios alrededor y por el centro del tablero. Seguidamente, con la punta de avellanar, avellano todos los orificios para que los tornillos se queden a ras. Una vez hecho este primer paso, separo los tableros para seguidamente, con ayuda de la cola, encolarlos. Vuelvo a colocar los tableros y me aseguro que quedan perfectamente unidos uno encima de otro. Y seguidamente coso los dos tableros con los tornillos que con anterioridad me he asegurado que estos no atraviesen dichos tableros. Y ya tengo por fin los dos tableros hechos una sola pieza. Seguidamente mido las esquinas de la caseta, que es lo que tengo que cortar en el tablero. Ahora, con la ayuda de un lápiz, marco los trozos que hay que recortar en el tablero. Tanto en una esquina como en la otra. Y ahora, con la caladora, cortamos los trozos. Deciros que mi caladora, como no es muy buena, pues me cuesta un poco de trabajo. Y ya aprovecho para decir que si hay alguna marca de herramientas que quiera aportar una caladora, tiene las puertas abiertas. Bueno, pues ya tenemos una parte importante de este trabajo hecha, que es el tablero unido y pegado con cola, con sus tornillos por la parte de abajo. Ya tenemos el grosor de 40 milímetros, los cortes hechos en cada esquina interna, donde va a encajar en estos pequeños resortes de madera que sobresalen. Y ahora lo que voy a hacer es colocar las escuadras, que lo vamos a colocar a 1 metro de altura. Seguidamente, con la ayuda del metro, tomo las medidas y coloco las primeras escuadras. Dichas escuadras son importantes porque serán las primeras donde apoyemos el tablero y después, con un soporte variable, lo iremos ajustando hasta tenerlo a nivel. Después solo nos queda colocar el resto de escuadras. Una vez terminadas de ponerlas, retiro el soporte y ya lo tendría colocado. Bueno, pues ya tenemos otra fase terminada, que es la colocación del tablero. Se ha quedado bastante firme para poder trabajar. El siguiente paso es de volverlo a desmontar y lo vamos a lijar un poquito y lo vamos a barnizar. Con ayuda de la lijadora, que arriba os dejo el enlace del review que hice sobre ella, vamos lijando todo el tablero por las dos caras. Y ahora, uno de los últimos pasos que ya nos quedan es pintarlo con barniz. Como ya sabéis de vídeos anteriores, yo voy a pintarlo con esta pistola amateur que va de maravilla.
Además, arriba os dejaré algún enlace de algún vídeo que he pintado con esta pistola, tanto en pared como metal. Bueno, y como siempre, quiero aprovechar este ratito hasta que termino el trabajo para deciros que os suscribáis al canal, le deis y activéis la campanita, comentéis y si tenéis cualquier duda me la preguntéis. Gracias por suscribiros. Y por último lo colocamos y lo atornillamos en su sitio definitivo. Bueno, y de esta manera tan fácil ya tenemos nuestro tablero montado, barnizado y colocado. Y como siempre, todos los viernes, un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente.